Y el tema es, el título que he dado a estos estudios, a esta meditación en la palabra, es Perfectos en Cristo. Parte 1. En el Señor he traído esta meditación para que veamos a la luz de las Escrituras el significado de este tema, el significado de este título. Porque cuando hablamos de perfectos, entonces tenemos ciertas reservaciones de traer esta meditación o de decirlo, porque es algo para nosotros inalcanzable, es algo inalcanzable para nosotros y por lo tanto nos es difícil traerlo porque tal vez nuestra conciencia no nos permite decir esto. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor dice al respecto? Y entonces es importante porque la Biblia habla de esta palabra, menciona esta palabra muchas veces. La situación es de que nosotros hacemos oídos sordos porque no vemos esta palabra hecha una realidad en nuestras vidas y por lo tanto no decimos nada. Entonces lo que quiero empezar a meditar acerca de este tema es de que vamos a ver primeramente en el Antiguo Testamento qué es lo que la Biblia dice o qué es lo que Dios dice en el Antiguo Testamento referente a esta palabra. Entonces, para iniciarlo, quiero definir lo que significa esta palabra. Y es esta palabra extraída del griego, que significa, que se pronuncia la palabra telios. Telios. T-E-L-E-I-O-S. Telios. Que significa llegando al final. Deriva de la palabra telos, que significa terminado. Terminado. Esta palabra telios se traduce en el Nuevo Testamento como adultez, escuchen esto, adultez, hombre perfecto y perfecto. Esta palabra perfección, la palabra perfección, deriva, que significa en griego es teliotis, que viene de la palabra griega telios, que significa plenitud, adultez, adulto, madurez, maduro. También esta palabra significa el que ha alcanzado la meta o perfecto. Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra, ya sea en español y en inglés, porque en ambos idiomas nosotros culturalmente le damos el mismo significado, y cuando hablamos de ser perfectos o perfección, abarcamos todas las áreas de nuestras vidas que no debe haber absolutamente nada que está falso o falto. O sea, somos perfectos en todo el sentido de la palabra. Pero en la palabra no necesariamente significa esto. Por ejemplo, porque nosotros tenemos solamente en el español y en el inglés la palabra perfecto, perfect en inglés. Pero en griego
existen varias palabras que determinan y dan el significado apropiado para lo que está ocurriendo en este momento, pero cuando traducimos al español o al inglés, lo traducimos como perfecto. Y cuando vemos la palabra perfecto en la Biblia, entonces no, que va a ser imposible para nosotros llegar a esa perfección porque lo vemos a través de los ojos de nuestro entendimiento que nosotros tenemos ahora. Pero no lo vemos, que es lo que la Biblia dice referente a esta palabra. Entonces, desde ese momento nosotros ya empezamos mal, porque cuando hablamos de esta palabra, no queremos referirnos o a decir nada al respecto porque lo estamos interpretando mal y pensamos de que cuando hablamos de perfectos o perfección, significa que somos sin ninguna falta absoluta. Entonces decimos, no, entonces mejor no decimos de esto, no hablamos de esto. Pero lo importante es qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y es importante ver de que Dios en el Antiguo Testamento tiene a muchas personas que Él los llama perfectos. Escuchen, eso es sin Cristo. Y nosotros que estamos ahora en Cristo tenemos problemas para mencionar esa palabra. Cuando nosotros estamos en mejor posición espiritual de hablar esta palabra y tomar para nosotros y apropiarnos del significado de esta palabra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es, it's finished en inglés. Consumado es. Esta palabra en griego deriva de la palabra telios. ¿Qué significa? En griego es tetelestai, es igual en inglés y en español. Tetelestai. ¿Qué significa? Consumado es. Está terminado. Deriva de la palabra telios, que es perfecto. Entonces, por ello decimos de que cuando Jesús pronuncia estas palabras, tetelestai, en la cruz, Él dice, está terminado, está acabado, está perfeccionado, está hecho todo a perfección. Consumado es. Y esto deriva de la palabra perfecto. Por eso que la obra de nuestro Señor Jesucristo hemos dicho que es completo, telios, y perfecto, telios, que deriva de la misma palabra. O sea, podemos decir de que esta palabra, perfección o telios, significa esto, lo voy a repetir, adultez, hombre perfecto o perfecto, que significa también llegado al final. Por ejemplo, la palabra, como estaba diciendo antes, tetelestai, cuando usted da el último pago de un auto que usted ha comprado, usted le dice tetelestai. Está completado, consumado, completo. El pago está terminado. Usted ha llegado a esa meta. Es llegar al final de ese pago, último pago. Entonces usted le da un aleluya al Señor, tetelestai. O sea, esa es la palabra tetelestai. O sea, consumado es. Y esto deriva de la palabra perfecto. Entonces,
Pero, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento referente a esta palabra? En el Antiguo Testamento, esta palabra telios significa perfecto, significa plenitud, adultez, adulto, madurez o maduro. Aparece 141 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 85 veces. La mayoría de las veces en el Antiguo Testamento aparece esta palabra telios o perfecto en relación al animal que va a ser sacrificado. ¿Se dan cuenta? Al animal que tiene que ser sacrificado, tiene que ser un animal perfecto. Perfecto en el sentido físico. ¿Se da cuenta? Ahí no tiene que usted encontrar ¿cómo se llama? No está hablando del comportamiento de ese animal o ¿cómo se llama? Ese lamb, de ese cordero. No está hablando de cómo es, si es un cordero de esos mal geniados o es un cordero que, ¿cómo se llama?, rebelde o lo que sea. Está hablando de su perfección física. O sea, está hablando de la perfección física del sacrificio, de que el animal tiene que ser perfecto. Ahí es donde la palabra del Señor utiliza la palabra telios, perfecto. Lo llama al animal. ¿Por qué? Porque ese sacrificio tiene que ser perfecto ante los ojos de Dios. Y el lugar en donde aparece más esta palabra telios, el libro que tiene más palabras de perfecto es el libro de Levíticos. Porque en el libro de Levíticos muestra todos los sacrificios que hace el pueblo de Israel. Entonces, ahí es donde aparece la mayoría de esta palabra telios, de esta palabra perfecto. ¿Por qué? Refiriéndose al sacrificio. Pero nosotros sabemos de que la perfección de este sacrificio o la perfección del animal, o sea, el animal tiene que estar en la plenitud de su vida. Y esto es pues una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo lo cumple en el Nuevo Testamento. Por eso que nuestro Señor es el perfecto sacrificio, el telios, perfecto sacrificio en la plenitud de su vida, los 33 años que se supone de que es la plenitud de la vida de una persona. Entonces nuestro Señor Jesucristo cumple todas estas cualidades que en el Antiguo Testamento el animal tenía que cumplir. Y es por ello de que, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Malaquías, vemos el libro de Malaquías que los sacerdotes llevan al templo a sus animales para ser sacrificados, pero lo llevan a aquellos que están, uno que está cojo, uno que está sin una pierna, o está ciego, o está enfermo. O sea, llevan sacrificios que no son perfectos, y es por ello de que Dios es fuerte en reprender al pueblo de Israel referente a estos sacrificios. Pero veamos algunos versículos, hermanos, en el Antiguo Testamento, porque quiero que vean esto, porque espero de que cuando lleguemos a estudiar el Nuevo Testamento, tengamos tal vez un sentido un poco más claro referente a esta palabra, y cuando terminemos de estudiar esto, y usted no va a tener ninguna dificultad en decir, ¿ok?, de apropiarse de esta palabra y de decir que somos perfectos en Cristo. En Cristo. Pero hasta ahora usted, si a alguien le pregunta, le van a decir, ¿usted es perfecto? Usted va a tener problemas en decir, perfecto, no, imposible.
¿Por qué? Porque lo estamos viendo con estos lentes que nosotros culturalmente conocemos, pero no estamos viendo acerca de qué es lo que la palabra del Señor dice al respecto. Entonces, veamos en el Antiguo Testamento ciertos versículos que cuando Dios utiliza esta palabra perfectos y cómo los utiliza. Por cierto, no vamos a estudiarlo todos porque, como dije anteriormente, hay más de 140 versículos que hay en el Antiguo Testamento y es imposible para poder traerlo todo esto en una sola sesión. Pero vamos a ver unos versículos y vamos a meditar en el contexto de alguno de estos versículos para entender el significado de esta palabra. Y nos vamos a dar cuenta de que no es lo que nosotros pensábamos que era el significado. El versículo 9, aquí la palabra del Señor habla en relación a Noé, Lo dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Dice, con Dios caminó Noé. Ahora, nosotros vemos a Noé, dice que era justo. ¿Cómo es que Noé, en este momento no está Jesucristo? Esto es mucho antes de la cruz. ¿Cómo es que este hombre es justificado ante los ojos de Dios? ¿Y cómo es que este hombre puede ser perfecto ante los ojos de Dios? Entonces vemos ya en el Antiguo Testamento, aún antes de Cristo, habían hombres que la palabra del Señor los consideraba perfectos y justos ante Dios. Entonces, su justicia y su perfección no necesariamente puede ser en él, en su comportamiento y en todo lo que él hacía, pero era justo y perfecto ante los ojos de Dios. Porque si usted ve la vida, lee un poco más este capítulo 6 de Noé, usted se va a dar cuenta qué es lo que estaba ocurriendo en su vida de Noé. Entonces usted podría decir, no, pero ¿cómo Noé puede ser así justo y perfecto? Mire lo que está pasando acá. Pero ante los ojos de Dios era un hombre justo y era un hombre perfecto. En el capítulo 17 del mismo Génesis, en el versículo 1, habla aquí de Abraham. Versículo 1 dice, era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que significa esta palabra perfecto aquí? En muchas versiones está la palabra perfecto, telios, en griego, obviamente no en hebreo. Aquí significa, dice, anda delante de mí y sé justo, sincero y obediente. Cuando una persona es justa, es sincera y obediente, está andando en esa telios, en esa perfección. Si una persona está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces podemos decir de que es un hombre o una mujer caminando en esa perfección. Es una mujer perfecta, un hombre perfecto, porque camina en la voluntad de Dios. Abraham tenía 99 años. 13 años anteriormente, 13 años antes de este encuentro de Dios con Abraham, Dios le aparece por primera vez a Abraham y le promete de que él va a tener un hijo.
va a tener un hijo entre él y Sara, y es ahí en donde entra el dilema y Abraham cuestiona, más bien Sara cuestiona si realmente ellos van a poder tener un heredero, un hijo. Entonces Sara se ríe. Si usted lee este pasaje que estoy leyendo ahora de Génesis 17:1 en adelante, en donde Dios le promete nuevamente de que él va a tener un heredero, un hijo de él y de Sara. En este momento, Ismael, que es el hijo de Abraham, y Agar, la sirvienta, ya tiene 13 años. Tiene 12 años, perdón, tiene 12 años. Pero aquí le promete en este versículo, en este pasaje que está de Génesis 17:1, Abraham tiene 99 años y él le dice a Abraham, vas a tener un hijo contigo y con Sara. Y luego dice que Abraham se postra en su rostro adorando a Dios, y cuando está adorando a Dios se ríe. Se ríe no burlándose, pero pensando él y diciendo, pero yo tengo 99 años. ¿Cómo es que pueda ser posible que pueda ser posible que yo pueda tener? O sea, se da cuenta, no está percibiendo lo que Dios le está diciendo, a pesar que Dios le está hablando ahí. Pero sin embargo, Dios lo considera, con toda esa duda que él tiene en este momento, dice que era un hombre justo y era un hombre perfecto entre los ojos de Dios. Interesante, esto lo vamos a examinar un poquito más adelante a medida que desenvolvamos algunos otros versículos en la palabra. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, para traer el ejemplo esto de los animales, aquí en el versículo 5 dice Moisés cuando escribe esto, el animal será sin defecto, en otras palabras, perfecto. Aquí la traducción Reina Valera y en inglés también es igual, donde dice el animal será sin defecto. En otras palabras, perfecto. Telios en la madurez. ¿Usted se da cuenta? En la madurez de la plenitud de la vida de ese animal, sin ningún defecto físico. Se está refiriendo a eso, sin defecto o perfecto. Macho de 1 año, dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Eso refiriéndose al animal. En el libro de Levíticos 22, en el versículo 21, también se menciona lo mismo. Dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. En otras palabras, perfecto. Un animal perfecto, un sacrificio perfecto. En el libro de Números, el capítulo 6, versículo 14 dice, y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha, aquí la palabra es tacha en español, without blemish, creo que es en inglés, without blemish, o sea, sin tacha. ¿Qué significa? Perfecto. Aquí ha sido la palabra telios traducida a tacha, perfecto.
Dice, en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto, perfecto también, en expiación, y un carnero sin defecto, que significa perfecto, por ofrenda de paz. O sea, vemos, mis hermanos, de este tipo de ejemplos de ofrenda hay muchos en el libro de Levíticos. Y también en los libros, en el Pentateuco, que son los libros del Torah, que están en los primeros 5 libros de la Biblia. Menciona mucho, y es por ello que el Antiguo Testamento tiene más versículos que el Nuevo de esta palabra, porque se utiliza mucho, pone mucho énfasis en relación al sacrificio, al animal que tiene que ser ofrecido como sacrificio, porque tiene que ser perfecto, sin mancha, sin tacha. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 32, aquí Moisés, este es el canto de Moisés, ¿okay? Este es el canto de Moisés y es un canto profético que habla acerca del nuevo pacto, del nuevo pacto en realidad, y habla también de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Perfecta rectitud está hablando de perfección. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él, es justo y recto. Esto hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo proféticamente. Este es en el libro de Deuteronomios, en el canto de Moisés. Usted puede leer este capítulo 32 y es un capítulo profético acerca del nuevo pacto. Pero la palabra perfecto, como estamos viendo, que no necesariamente se está refiriendo al carácter de la persona, pero se está refiriendo a lo físico del animal. No está hablando del carácter del animal, porque el animal no tiene carácter, ¿okay? No es una persona, pero no está hablando de las cualidades de ese animal, está hablando de las cualidades físicas. La palabra perfecto o perfección. De la misma forma, se refiere también para personas. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto, pero voy a dar uno, el cual a mí me llama la atención y ya me imagino cómo habrá sido cuando estaba, en persona, si es que lo hubiésemos podido haber visto. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 25, aquí el profeta Samuel menciona a Absalón. ¿Quién es Absalón? Absalón es el segundo hijo de David, del rey David. Dice en el versículo 25, y no había en todo Israel, escuchen esto, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. En otras palabras, en su apariencia era perfecto. Ya me imagino, porque él era rubio, más bien tenía pelo rojo. Habla la Biblia que tenía el pelo rojo, era un hombre muy hermoso. Y él fue quien se rebeló contra David, su padre. Se rebeló y él por un tiempo ocupó el trono de su padre. Y David por un tiempo se corrió de Absalón. Y por un tiempo Absalón se llevó todas las mujeres y las concubinas de su papá. Era un hombre muy hermoso.
Y lo triste es de que él no tuvo descendientes. Muy parecido, pero él murió. Y su padre David siente mucho por la muerte de él. Pero este es otro tema, ¿no? Interesante. Lo interesante es de que ve, si usted va a Jerusalén, en este momento, si usted va a Jerusalén, en el valle de Kidrón. Kidrón es un valle que está al pie de Jerusalén, que es una quebrada, podríamos decir. Y en esa quebrada hay un monumento. Y es el monumento de Absalón. Y él edificó este monumento porque él dijo, ya que no tengo descendientes, voy a edificar esto como memoria de mí. Y es la única memoria que hasta el día de hoy está en pie en este lugar. Interesante. Es el monumento o el lugar donde lo enterraron a Absalón. Pero aquí la palabra habla de la perfección física. Usted puede ver, si ve a una mujer o ve a un hombre, ya sea en la televisión, lo que sea, usted puede ver la perfección física de una persona. Usted puede decir, mira, aquella mujer, aquel hombre, perfecto. No necesariamente está hablando de su carácter, de su comportamiento y cómo es. Pero nosotros tendemos a utilizar la palabra perfección en todo el sentido de su palabra, que tenemos que ser de todo perfectos en todo. No necesariamente la palabra del Señor está hablando de eso. Ahora, esta palabra telios, como yo medito leyendo la palabra del Señor, vamos a ver estos ejemplos de que la Biblia asocia esta palabra de perfecto o perfección, mucho lo tiene asociado con la obediencia, con la lealtad. Entonces, cuando hay un hombre o una mujer de Dios que es obediente, especialmente al pacto de Jehová, al antiguo pacto, cuando hay un hombre, un rey, sea quien fuere, que está dentro de ese pacto y es obediente y cumple con el pacto, es una persona perfecta. Y esto es lo que el Antiguo Testamento lo define en aquel tiempo a la palabra perfecto. Entonces vamos a ver unos ejemplos de esto. Mire, en 2 de Samuel capítulo 22, hablando aquí del rey David. El rey David tiene esta oración. Okay. Esta oración en el capítulo 22, usted lea el capítulo 22 de 2 de Samuel, esta oración que David ora aquí en este momento es cuando él es perseguido por sus enemigos. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos, cuando estábamos meditando referente al nuevo cielo y la nueva tierra, este lenguaje apocalíptico? Justamente es el Salmo 18, es esta misma oración de David que está orando. Aquí Samuel, 2 de Samuel, lo menciona ese Salmo 18. Es el mismo pasaje, el mismo acontecimiento. Usted puede leer ese capítulo 22 de 2 de Samuel y leer el Salmo 18, que son paralelos. Usted va a ver el lenguaje que Pablo utiliza en ese pasaje acerca que él es perseguido por sus enemigos y es perseguido también por Saúl, porque Saúl lo quiere matar. Y entonces el rey David describe esta persecución como en ese lenguaje apocalíptico y cómo Dios responde a esa oración. Entonces, aquí el rey David ora esto, está en el versículo 20 al 25, dice esto en oración a Dios referente a él mismo, refiriéndose a él mismo. Dice, y me sacó al lugar espacioso, me libró,
porque se agradó de mí. ¿Quién se agradó de mí? Dios se agradó de él. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Qué justicia tenía él? Conforme a mi justicia. Está hablando aquí de la justicia que David tiene. Dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿A qué se está refiriendo aquí el rey David acerca de su justicia y de la limpieza de sus manos y la recompensa que él recibe porque él ha cumplido, porque él ha guardado los caminos de Dios? Y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui perfecto para con él. La Reina Valera lo pone, fui recto. Y esta palabra es telios, fui perfecto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. La justicia que Dios ve en el rey David es su obediencia y su sujeción de David mismo al pacto y a su Dios. Pero vemos y conocemos la historia de David de que no fue un hombre perfecto. Hizo cosas que estaban afuera de lo que realmente un rey debería hacer. Inclusive el incidente que ocurre con su hijo Absalón. ¿Por qué se rebeló Absalón contra David? La situación es de que David, siendo el padre de muchos hijos en aquel tiempo, él no tomó la autoridad como rey y como padre y responsable del cuidado de su familia. ¿Qué es lo que ocurrió en su familia? De que su hijo mayor, su nombre es Amón, no me acuerdo exactamente, creo que es su nombre. Como ahí en aquel tiempo los reyes tenían hijos de muchas mujeres, Amón era de una mujer y después su hija, la tercera hija de David, en este momento no me acuerdo su nombre de ella, pero era una mujer muy hermosa. Y su hermano mayor se enamora de su hermana locamente y la abusa y la hace una trampa y llega a estar con ella y se convierte en un problema esa situación de la familia de David. David el rey se entera pero no hace nada. Quien empieza a hacer algo es Absalón, el segundo hijo. Y él ve de que lo que hizo su hermano mayor no debería ser, entonces él se rebela contra su padre porque el padre no hizo lo apropiado para corregir a sus hijos en aquel tiempo. Vemos que David no fue un hombre o un rey perfecto en todas sus cosas, pero Dios lo llama perfecto. ¿Por qué? Porque él se mantuvo, a pesar de las cosas que hizo, se mantuvo fiel al pacto, se mantuvo con un corazón por Dios. Él conoció el corazón de Dios y lo conocemos en la palabra de Dios como un hombre que vivía adelantado de su tiempo. Él conoció la gracia de Dios, a pesar de que no había la gracia de Dios todavía en aquel momento. Existía la gracia, pero no estaba
Jesucristo no estaba. Pero a pesar de su comportamiento, como vivía David, y lo que pasó con Betsabé, este adulterio y este homicidio que él causó al esposo de Betsabé, él cada vez que cometía estos actos y no caminaba de acuerdo a como Dios le pedía, entonces él se arrepentía y buscaba a Dios, pero nunca se alejó del pacto, nunca fue a adorar a otros dioses, siempre estuvo, adorando a su Dios. Entonces aquí la palabra del Señor nos menciona de que David era un hombre recto, era un hombre perfecto, pero en relación a su amor por su Dios, a su lealtad por su Dios, a su adoración, porque para él no había otro más, a pesar de que en aquel tiempo había muchos dioses. Entonces él era un hombre perfecto, obediente al pacto, porque él nunca se apartó de ese pacto. Y es por ello que Dios le da la promesa a David, el rey, de que alguien se va a sentar en su trono, hablando de nuestro Señor Jesucristo, un hijo de David. En comparación ahora con su hijo Salomón. Miren, en Primera de Reyes, el capítulo 8, nosotros sabemos, la palabra del Señor dice de que a pesar de que David quiso construir el templo a Dios, no fue él quien lo construyó. Dios no quiso que David construya el templo, porque le dice a David: tú eres un hombre de guerra, tu mano está llena de sangre, así que tú no vas a construir el templo, tu hijo lo va a hacer. En este caso, Salomón construye el templo. Entonces, Salomón, el día que terminó de edificar el templo, el día que inauguraron el templo, aquí vamos a leer un pasaje en Primera de Reyes, en el capítulo 8, después de haber orado en esta dedicación del templo, Salomón se pone de pie. Entonces empezamos a leer del versículo 54. Dice así: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con vosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Cada cosa en su tiempo. Verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios,
andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Aquí él dice, sea pues perfecto vuestro corazón. ¿Pero a qué se está refiriendo perfecto vuestro corazón? Dice, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. La perfección que Salomón está orando aquí del pueblo de Israel es que ellos se guarden los mandamientos y guarden el pacto con Jehová y no se aparten a otros dioses. ¿Se dan cuenta? No está hablando de que tienen que ser perfectos en todas las cosas que ellos están viviendo. Están hablando acerca de que guarden el pacto. Porque esto es lo importante para Dios. Porque mientras ellos se guardan de los mandamientos de Dios, ellos van a prosperar y van a ser bendecidos. Porque eso es parte del pacto, del antiguo pacto. Pero miren, en el capítulo 11 de este mismo libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, es triste porque a pesar de que Salomón habla de esta perfección y de que sean leales andando en los estatutos, él es el primero en apartarse. Dice acá en el versículo 1 del capítulo 11, este es uno de los pasajes más tristes que yo puedo ver en el Antiguo Testamento acerca de un rey. Versículo 1. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Para empezar aquí, ¿se dan cuenta? Para empezar aquí, su esposa, tenía su esposa, pero muchas mujeres y muchas concubinas. Y todas ellas eran extranjeras. Muchas mujeres extranjeras. Dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios entiende perfecto, Él conoce perfecto el corazón de la persona. Aquí le advierte a todo Israel, y no solamente aquí el rey está llamado a cumplir, es el número 1. Es la persona más indicada de cumplir esto. Porque Dios sabe de que si se une a estas mujeres, que me imagino que habrán sido muy bellas, perfectas en su apariencia. Pero estas mujeres venían, no venían solas, ellos venían con sus dioses, ellos venían con sus costumbres y con sus religiones. Y Dios sabe de que estas mujeres, lo dice más abajo y lo vamos a leer, lo van a desviar a Salomón. Lo van a desviar del verdadero Dios. Y él sabe. Y es por ello de que Dios advierte a todo el pueblo de Israel cuando les lleva a la tierra prometida, les dice al pueblo de Israel, destruyan todas estas imágenes y echen afuera a todo este pueblo que son idólatras, porque ustedes yo les doy esta tierra prometida. Pero acuérdense de que tienen que sacar a todas estas imágenes y toda esta gente, porque esta gente tienen sus dioses y adoran sus dioses. Y el problema es de que Israel no hizo caso a Dios y ellos se mezclaron con toda esta gente. Y esta gente tenían sus dioses. Y esto es a lo que Dios va. Le dice aquí al pueblo de Israel y le dice a Salomón.
Entonces, dice en el versículo 2, en el versículo 2 dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y no tuvo tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto. Vemos aquí, el Señor habla de perfección cuando hay lealtad, cuando no te inclinas a otros dioses. Porque Dios sabe de que estas mujeres iban a desviar el corazón de Salomón. Y esto es, en el Nuevo Testamento es tan claro, el Señor nos habla, dice que no, ¿qué comunión tiene la oscuridad con la luz? Hablando de un cristiano y de un no cristiano. ¿Por qué? Porque aquel que no es cristiano es la misma situación que está ocurriendo aquí con el rey Salomón. Lo va a desviar a aquel hijo o hija de Dios, lo va a desviar de sus caminos. Cuando deja los caminos de Dios, empieza otra clase de vida. Y tal vez no va a ver los resultados inmediatamente, pero más adelante usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta cuando hay un yugo desigual. Al inicio es todo hermoso, tal vez, como decimos, hay un dicho en español que dice, escobita nueva barre muy bien, pero cuando se acaba la escoba, ¿me entiende? Al comienzo, cuando hay la unión de un yugo desigual, al comienzo está bien, pero espere a que pase el tiempo, porque cuando pasa el tiempo se revela lo que realmente está en el corazón de aquellas personas que no conocen a Dios. Y aquel que no conoce a Dios va a desviar a aquella persona que conoce a Dios. Sin darse cuenta. Va a ser algo bien sutil. Es como si, como dice, como usted mata a un sapo. Usted mata a un sapo, no lo echa de frente al agua caliente, porque ese sapo va a saltar inmediatamente. Póngalo en agua fría al sapo y póngalo a hervir la olla. Poquito a poquito se va calentando la olla y el sapo no se da cuenta. Se va calentando y una vez que ya no se da cuenta, ya cuando ya es muy tarde, cuando el agua ya está hirviendo, no ha podido salir. Lo mismo pasa. Es muy sutil, pero aquí vemos las consecuencias, mis hermanos, de que Salomón no prestó atención a Dios y fue el primero. Y tuvo su primera mujer, fue la hija del faraón de Egipto. Y todas sus mujeres eran extranjeras. Y dice en este versículo 4 de que su corazón no era perfecto. Obviamente no era perfecto porque había tenido malas elecciones, pero lo peor es de que estas mujeres apartaron el corazón de Salomón de su Dios. Y esto para él es lo más importante. Era lo más importante. Entonces dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. David no fue un hombre perfecto en todas sus cosas, tuvo sus problemas,
pero él nunca se apartó de su Dios, siempre vino hacia él. Y cualquier problema de que él tenía, venía a su Dios, se arrepentía de su falta y Dios lo restauraba. Él no se iba a ningún otro lugar a buscar otros dioses y buscar ayuda. No, él siempre estuvo con Jehová su Dios. Y eso es lo que podemos aplicar lo que está ocurriendo aquí en nuestras vidas. Nosotros, esto lo vamos a hablar más adelante también, nosotros, mis hermanos, en nuestro caminar el día de hoy, van a haber situaciones en que no vamos a estar caminando tal vez en esta perfección que estamos hablando en este momento, pero Pablo, o mejor dicho, la palabra del Señor nos está redefiniendo esta palabra perfección. Y nosotros vamos a tener adversidades, nosotros vamos a tener tentaciones, vamos a tener problemas, como lo hemos venido hablando anteriormente. Pero cuando usted caiga en tentación o se tropiece en algún problema o en alguna área de su vida que causa pecado, usted sea como David, que siempre a donde él estaba venía a su Dios, venía a su Dios. Que cualquier dificultad que usted tenga, venga al Padre, venga a Dios, no se vaya a otro lado. Porque usted cuando se da cuenta de lo que ha cometido, usted viene al Padre. Lo que va a producir aquella adversidad que usted ha sufrido, sea de las personas que vienen al Padre, cada vez que caen, vienen al Padre, pero usted cada vez que ocurre algo en su vida, viene al Padre, y usted se va a dar cuenta de que cada vez su vida va a ser transformada. Si se tropieza en alguna área de su vida, que ha sido un problema en su vida antes de Cristo, usted venga al Padre, venga al Padre. Y hay un dicho en inglés que dice así lo siguiente, no lo puedo traducir al español, dice, the devil, instead of is trying to break me, he will make me more like Christ. Because el enemigo va a tratar de destruir tu vida. Pero en ese deseo de querer destruir tu vida, si tú vienes más a Dios, te va a transformar y tú vas a tener una vida en victoria. No sea como Salomón, que se va en pos de otros dioses. Venga siempre a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y de esto lo vamos a hablar más adelante cuando veamos en el Nuevo Testamento. Pero déjeme terminar, por favor, acá. Yo sé que me estoy pasando de la hora en este momento. Entonces, quiero leer el versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milco, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Se dan cuenta? No solamente él hizo, a pesar de que fue el hombre más sabio que todo el tiempo ha existido, pero mire el hombre también más tonto que había existido. Que no solo se apartó del verdadero Dios, pero edificó altares e imágenes a las dioses de estas mujeres, de sus concubinas. Y por esta razón, escuchen, y esto es donde le digo, es lo más triste. Por esta razón, por la vida de Salomón, es que Dios divide el pueblo de Israel. Por la clase de vida de este hombre es que Dios divide Israel. Lo divide no por la mitad,
Y aquí es donde viene la separación, la división del pueblo de Israel entre 10 tribus que emigran al norte y 2 tribus que se quedan en el sur. Cuando Salomón tenía todo a disposición en su mano de poder unificar, así como hizo su padre David. Porque cuando David estaba como rey, a pesar de sus faltas que tenía, pero era un hombre perfecto en el corazón de Dios. Él unificó y mantuvo firme las 12 tribus de Israel. Pero apenas entró el hijo, edificó el templo, todo estaba excelente y todo muy bien, al inicio muy bien, pero luego su corazón se fue por medio de las mujeres, ¿ok? No fueron los dioses que vinieron, fueron por medio de las mujeres. Las mujeres fueron quien trajeron estos dioses. Yo me imagino, lo habrán convencido en esos lugares secretos donde ellos estaban. Y él, como tenía poder, se inclinó a los dioses de estas mujeres. Y vemos la destrucción, no solamente, a pesar de que Dios no destruyó el reino de Salomón en aquel tiempo, sino lo hizo con el hijo de él, que era Rehoboam, su hijo Rehoboam. Cuando reinó el hijo de Salomón es cuando Dios divide el reino. Pero por causa de Salomón, por causa de Salomón. Y vemos, mis hermanos, aquí cuando hablamos, y con esto quiero terminar, cuando hablamos de la palabra perfecto, vemos en el Antiguo Testamento de que no necesariamente se está refiriendo a todas las cosas que conciernen tu vida. Está hablando acerca de tu relación con Dios. Está hablando de tu lealtad. Está hablando de tu comunión que tú tienes con Dios. Está hablando de ese tiempo que tú tienes en intimidad con el Señor. Está hablando acerca de que tú deseas la presencia de Dios. Está hablando de tu corazón, que como Él te ve a ti en relación a la relación que tú tienes con Él. Cuando el Señor nos muestra esto en el Antiguo Testamento. Pero cuando entramos en el Nuevo, es interesante, cuando entramos en el Nuevo, el Señor nos lleva a una dimensión diferente. Ya nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios nos empieza a hablar, porque los Evangelios, todavía es parte del Antiguo Testamento. Decimos que el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Pacto empieza en Mateo. No empieza el Nuevo Pacto en Mateo, como ya lo hemos hablado muchas veces antes. El Nuevo Pacto no empieza en Mateo, el Nuevo Pacto empieza en la cruz. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo ya aparece en los Evangelios, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto todavía está vigente. Pero Él en ese tiempo, en esa era del Antiguo Pacto, nos empieza a comunicar, a pesar que está el Antiguo Pacto vigente, el Antiguo Testamento vigente, Él nos empieza a hablar acerca de esta perfección que es en el Nuevo Testamento, que es en el Nuevo Pacto. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo nos da ahora el entendimiento del significado de esta palabra perfecto telios en el Nuevo Pacto. Y esto es muy importante de poder verlo, aunque ya lo hemos hablado anteriormente, pero enfocado de diferente forma, de diferente ángulo. Entonces, la próxima semana espero que podamos concluir esto, porque hay mucho que seguir compartiendo referente a esto. Así que lo dejamos ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, por la revelación, Señor, del entendimiento que tú nos das para poder, Señor, entender tu palabra y caminar, Señor, de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Ahora que estamos en el nuevo pacto, Señor, hemos recibido todo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa perfección, Señor, por esta revelación
y que nos das tú el entendimiento para poder vivir tu palabra. Ahora, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.